Exteriores del Senado de Estados Unidos a cargo de América Latina, actualmente consultor internacional en FTI Consultores o FTI Consultores. Buenos días, Carl. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está Washington? Aquí estamos en la salsa, como dicen. La situación, como explicaste tú, es una de confrontación dentro del Partido Republicano. Esto ya es visto muy claramente como una pérdida de Trump en cuanto a las elecciones de medio turno, como dicen acá, midterm elections, y se está desatando esta lucha interna con DeSantis ya mostrando más o menos que se va a presentar para el 24 y con otros miembros del Partido Republicano mostrando su apoyo o sus ideas o su opinión de que ya es hora de que el señor Trump desaparezca del escenario. Es importante lo que señalas, Carl, y lo que hemos estado, ¿no es cierto?, contándole a la audiencia de Latinoamérica que nos ve a través de D-News. Pero sería más significativo si pudiéramos también explicar por qué se considera un fracaso, pese a que todavía podrían ganar la mayoría en las cámaras. Eso es relevante también para quienes no han seguido la discusión y lo que estuvimos analizando incluso hace 2 días, ¿no es cierto? ¿Por qué se habla de una derrota para los republicanos en un contexto que todavía la lucha por la mayoría de la Cámara de Representantes o del Senado no se ha determinado? Bueno, la expectativa era que los republicanos iban a ganar la Cámara más o menos entre 30 y 60 puestos. También la expectativa era que los republicanos iban a ganar el Senado. Y con una economía muy difícil y con un presidente que no era popular, los republicanos no lograron, en un medio ambiente que muchos decían que era positivo en cuanto a los republicanos, no lograron esa victoria. También había una expectativa clara que habían dejado los republicanos de que esta iba a ser una victoria ya por récord, que iban a poder romper todos los récords en cuanto a los midterms y las elecciones de presidente. Entonces, por eso hay un sentimiento aquí que fue una derrota. Porque la situación de verdad era mucho más positiva para los republicanos que para los demócratas, y ellos definieron la expectativa y no lograron cumplirla. Pero además hay que señalar que bajo la expectativa estaba lo que se espera habitualmente en las midterm, que es que el partido opositor al gobierno, ¿no es cierto?, al presidente, efectivamente gane. Porque se transforma en un siempre plebiscito de respaldo o apoyo a quien está en el gobierno, y sabemos que el voto de castigo es lo que acostumbra a movilizar a los votantes. Y en un siglo creo que habían habido 2 casos, además en coyunturas específicas, que es Bush tras las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Y entiendo que Franklin Delano Roosevelt, ahí a finales de los años 30, en plena guerra mundial, cuando efectivamente eso no se produce. Lo habitual es que las cámaras las ganen los partidos opositores, y por lo mismo, sobre esa base, con toda esta contingencia adicional que tú nos mencionabas, que los republicanos arrasaran, era lo que se esperaba. No se sucedió, y hay gente que está responsabilizando a Donald Trump, o esto ha afectado a Donald Trump, pese a no ser hoy un líder, por ejemplo, en el Congreso mismo. ¿Por qué? Porque no se salió de la discusión. En general, los presidentes, cuando pierden, ya no forman parte de la discusión, ¿cierto? Se van a sus casas a hacer una vida privada y propia. En esta situación, Donald Trump se ha quedado en la discusión, en la conversación, en los medios de social media, ¿cierto? Se ha quedado ahí y se metió de manera muy asertiva en algunas carreras por todos los estados en Estados Unidos, y se metió. Nunca se salió, nunca se fue, como lo hacen la mayoría de los presidentes. Se van se van a otros lugares, ¿cierto? Se retiran más o menos de la conversación nacional. Donald Trump se ha quedado, nunca se ha ido de esa conversación. Entonces, la tensión que existía para estos distintos candidatos que él apoyaba era muy clara y muy pública. Entonces, cuando ellos pierden, pierde Donald Trump.
Perfecto, y Donald Trump le ha estado echando la culpa a mucha gente, incluso a su esposa Melania, de haberle recomendado algunos nombres que no estaban en realidad en condiciones de competir, pero eso lo hace, por supuesto, después de los resultados de las elecciones. Es interesante lo que dices porque efectivamente un presidente tradicional, cuando pierde la posibilidad de ser reelecto, no es tampoco tan habitual, la pierde, entonces se retira. Entiende que no es suficientemente competitivo. Sin embargo, Donald Trump se va en medio de acusaciones de fraude que no han parado hasta el día de hoy. En realidad, muchos de sus seguidores, incluso algunos congresistas o excongresistas, porque perdieron precisamente en esta elección, mantienen esa tesis del fraude, ¿no es cierto? Y al parecer ese discurso, lo que pensaba Donald Trump y sus seguidores, que en la medida que se sostuviera podía aumentar su base de apoyo, tensionando mucho más incluso la polarización y la democracia en su conjunto que afecta a Estados Unidos. De hecho, fue un tema, un eslogan, una frase de campaña: salvar la democracia, ¿no es cierto? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué ese discurso polarizado al parecer ya tiene un límite, un cerco? Bueno, sí, ya tiene un límite porque creo que el público americano quiere alguien que gobierne. Ya se aburrió de los eslogans, se aburrió de estar todos los días pendiente de un tweet de Donald Trump. Quiere alguien que gobierne el país, quiere no tener que preocuparse de quién está administrando el país. Y lo que trae Donald Trump es una teleserie. Una teleserie. Claro. Que deja que la mitad o una mitad del país esté totalmente nervioso y totalmente transformado. Y el otro lado creo que lo apoya, y no creo que 50-50 el apoyo a Trump como se está viendo dentro del Partido Republicano, pero yo diría que en general lo que quieren es que alguien haga gestiones, que mejore la vida de los americanos. Una pregunta que se hizo al presidente Biden en su conferencia de prensa el día después de las elecciones fue: pero señor presidente, lo van a atacar si ganan la Cámara, lo van a atacar todos los días, ¿qué piensa usted? Y él dice: yo no puedo hacer nada en cuanto a los ataques, yo solamente me puedo preocupar del bienestar de los americanos. Y eso creo que enfoca más o menos lo que quieren los americanos: alguien que gobierne, alguien que pase decisiones y que mejore sus vidas. Es bien importante porque pese a que la fuerza joven que irrumpe en esta elección como votante le ha dado el apoyo a las políticas demócratas de control de armas, incluso dentro de grupos conservadores, ¿no es cierto?, el apoyo a que se proteja el derecho al aborto, que llama la atención cómo estuvo casi a la par del tema inflacionario, con lo fuerte que es el tema inflacionario en el mundo y en Estados Unidos. El tema de la protección del aborto y la decisión de interrumpir un embarazo, así, o la salud reproductiva de las mujeres, entre otras cosas, ha sido tema fundamental también para las votantes, suponemos, las y los votantes. Pero, por otro lado, no significa que las ideas de la derecha o incluso de la derecha radical o de la ultraderecha hayan mermado. De hecho, Ron DeSantis se considera incluso un discurso en ese sentido mucho más extremo, incluso a veces que el de Donald Trump, o más conservador. Sin embargo, tiene que ver con lo institucional. Y esto es bien relevante porque entre otras de las peleas importantes que hay, por ejemplo, en Arizona, ¿no es cierto?, entre su gobernadora Katie Hobbs y una animadora de televisión vinculada al trumpismo, Kari Lake, que está muy en disputa, se ha hablado mucho, tanto en esa como en otras elecciones, de que los candidatos demócratas son aburridos, que fome esta elección, lo importante que sean... Bueno, y eso ha sido respondido por mucha gente, analistas y personas también encuestadas, respecto de lo que tú señalabas. No queremos animadores, no queremos algo entretenido, queremos gente que gobierne. Al parecer, el respeto de las instituciones es también algo que podría estar mermando la carrera de, por ejemplo, Donald Trump frente a Ron DeSantis. Exacto, y ¿cómo se llama?, la calidad de los candidatos. Claro. Aquí tienes a candidatos como Lake y otros que son verdaderamente personalidades de la televisión. No son gente que tiene experiencia gobernando. Y creo que ahí es una falla que ha tenido el Partido Republicano, y es algo que ya ha salido en distintas conversaciones públicas, en canales de televisión, ¿cierto? La calidad de los candidatos republicanos influyó mucho en el resultado.
Y Claro que aquí eso es claramente un problema que tiene Donald Trump y que tiene el Partido Republicano. Efectivamente. Muchas gracias, Carl Meacham, por seguir esta conversación de un escenario electoral que aún tiene mucho que decir, ¿no es cierto?, pero que ya ha arrojado algunos resultados, los que se ven, entre otras cosas, por las reacciones que ha tenido Donald Trump, que incluso empieza a perder públicamente, como decíamos, apoyo dentro del Partido Republicano para su carrera presidencial del año 2024. Carl Meacham, ex asesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, a cargo de América Latina, actualmente consultor internacional en FTI, consultores o FTI, consultores desde Washington, conectado para toda Latinoamérica con DNews. Un abrazo, que estés muy bien. Igual, buen día. Adiós. Adiós.